Bienvenidos al tema 3, configuración de foros. El foro es una herramienta de comunicación asíncrona muy importante dentro de los cursos de Moodle. Los foros permiten a los usuarios comunicarse desde cualquier lugar de conexión, con conexión a Internet, sin que sea necesario que el resto de participantes estén conectados simultáneamente. Cuando se menciona asíncrona, estamos entendiendo de que no es en el tiempo real, entendiendo epistemológicamente los términos y raíces latinas, ¿no? Que significa sin, sin es con y crona de cronos, ¿no? Que carece del tiempo en el momento, ¿no? A diferencia de un chat que pues es inmediatamente, ¿no? Entonces, o a diferencia de una videoconferencia que es en streaming, ¿no? Esto es en el momento. Y pues en el caso del foro, pues es asíncrono, ¿no? El chat es síncrono. Y bien, entonces vamos a ir analizando cuáles son aquellos procedimientos que se requieren para utilizar los foros dentro del Moodle. A través de los foros se dan la mayor parte de los debates y discusiones de los temas del curso, pero también suelen utilizarse para plantear dudas sobre la asignatura. La actividad foro permite que los mensajes de los estudiantes sean evaluables, es decir, se pueden asignar una puntuación que tenga efectos sobre la calificación total de la asignatura. Efectivamente, los foros pueden utilizarse para diferentes métodos. Existen foros de bienvenida, foros de discusión, foros de consulta, foros de sugerencia y entre otros, ¿no? Hay una actividad muy dinámica que solía utilizarse en los principios del uso de los foros, pues era el café virtual, por ejemplo, en donde todos empezaban a compartir algún tema muy peculiar o de interés, ¿no? Y pues se debatía sobre algunos temas coyunturales también, ¿no? Un poco se ha dejado de lado esto y se ha concentrado un poco más al lado académico, pero les abro un panorama para que se entienda de una forma mayor en cómo se puede diversificar el uso de los foros. Las propiedades se muestran en la siguiente imagen. Como vemos aquí en esta imagen, aparece en primera instancia el nombre del foro, ¿no? En este caso tiene como nombre dudas y sugerencias. La descripción es muy importante. Y como vemos aquí en este ejemplo, si tienes dudas sobre alguna parte de esta actividad formativa, envía un mensaje a este foro y un técnico del servicio de informática, o ya sea el mismo administrador, ¿no? De la plataforma, ayudará a resolverlas, ¿no? Esto es en la parte técnica. Y de esa manera pues se van resolviendo algunas dudas y sugerencias. Es válido también hacer hincapié a los estudiantes de que ellos antes de efectuar alguna consulta, es importante de que naveguen primero en el foro de consultas, a lo mejor ya la consulta ya se ha realizado y también ya se ha absuelto, ¿no? Y en mejor sentido, pues ya tiene la respuesta para no estar redundando en una pregunta similar, ¿no? También vemos, por ejemplo, los demás parámetros dentro del foro, como es el mismo nombre del foro, la descripción, muestra la descripción de la página del curso, el tipo de foro, ¿no? Por ejemplo, en este caso se plantean 5 tipos de foros disponibles, cada persona plantea un tema, ¿no? Es un debate sencillo, también puede ser. Foro de preguntas y respuestas, ¿no? Foro estándar que aparece en un formato de blog y foro para uso general, ¿no? Entonces, este material de igual manera se estará alojando dentro de la plataforma para que ustedes puedan leerlo y puedan estudiarlo y en el mejor sentido puedan practicar también al momento de crear los foros. Y sí, efectivamente, los foros pueden ser calificables, ¿no? Hay que tomar mucho en cuenta que si un foro está programado como una actividad de evaluación, pues también tendría que estar dentro de su planificación del docente, ¿no? Dentro de los documentos técnico-pedagógicos. Entonces, sí es posible calificar un foro, ¿no? Darle una evaluación y que los estudiantes también tengan conocimiento y que sepan que va a ser calificable. Pero también es importante que existan los parámetros para calificar estos foros, ¿no? Muy bien.
Esta sección solo aparecerá cuando hayamos habilitado las calificaciones del foro. En cuanto a la calificación, pues estamos hablando de la categoría de calificación. Por el momento no habrá alguna categoría y la calificación para aprobar estamos hablando de una calificación mínima en la cual se le puede proporcionar un intervalo de nota, como en otras oportunidades hemos visto, pues se le ha propiciado un 14, por ejemplo, ¿no? Muy bien. En cuanto a las calificaciones, vemos aquí, por ejemplo, los roles con permiso para calificar, tipo de consolidación, la escala, ¿no? Limitar las calificaciones a los elementos con fechas en este rango. También hay un rango en la cual solamente se podrán participar de acuerdo a algunas fechas determinadas, ¿no? Pasada la fecha, pues el foro estará cerrado o inhabilitado. En la sección de calificaciones podemos encontrar los parámetros necesarios para configurar el foro como evaluable. Si no queremos que se puedan calificar las aportaciones, dejaremos seleccionada la opción por defecto, en donde no hay calificaciones. Asimismo, están los roles con permiso para calificar, los tipos de consolidación, el promedio de calificaciones, número de calificaciones, calificación máxima, mínima y la suma de calificaciones, ¿no? De igual manera también la escala y limitar calificaciones a los elementos con fechas, perdón, en este rango, ¿no? En cuanto a los tipos de consolidación, pues he mencionado promedio de calificaciones, número de calificaciones, calificación máxima, calificación mínima y suma de calificaciones. ¿Por qué me aparecen diferentes tipos? Porque hay que tomar en cuenta que una vez cuando se responde a un foro, es posible también de que el mismo estudiante pueda responder a otros estudiantes, a otros compañeros. Entonces, al hacer una respuesta, al aplicar una respuesta a uno de sus compañeros, pues también estaría participando nuevamente, ¿no? Y esos parámetros se pueden ajustar, como aparece aquí, ¿no? Y el docente tiene toda la potestad de aplicar una calificación, pero va a depender mucho de los ajustes que se realicen dentro del foro, si se va a considerar como la calificación máxima o la calificación mínima, o también se pueden sumar la suma de las calificaciones. En algunos de los casos se plantea, por ejemplo, en donde el estudiante participe, ¿no? En la pregunta del docente, el docente plantea el foro, el estudiante participa y también responde a dos de sus compañeros. Entonces, ese juego, toda esa cadena conlleva a una sola nota, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, es un método aplicable. El docente plantea el cuestionamiento, el estudiante participa y a su vez comenta acerca de las aportaciones de otro de sus compañeros. Esto hace que sea mucho más sociable y que también a su vez el estudiante pueda leer los aportes que han entregado sus compañeros. Esta es una imagen en la cual, por ejemplo, vemos, ¿no? A continuación se muestra un ejemplo de foro desde la vista de las líneas de discusión abiertas, ¿no? Vemos aquí los temas propuestos, propiedad intelectual, cuéntanos tu experiencia en la biblioteca, metodologías de formación, filosofía de la web 2.0, son temas abiertos, ¿no? Discusiones abiertas. Y vemos cómo se presenta de manera gráfica las réplicas y también los mensajes y las fechas. Muy bien, entonces vayamos al Moodle para practicar con el foro. Muy bien, ya nos encontramos entonces en el curso de comunicación oral y escrita, que es el curso que nos está sirviendo ahora de modelamiento, de ensayo, de práctica. Y hay que recordar entonces que si nos aparecen estas imágenes es porque es una plataforma gratuita. Mil Aulas nos facilita que podamos ejercitar y que podamos practicar indefinidas veces, ¿no? Con el Moodle. Entonces son estas publicidades que vienen incorporadas dentro del Mil Aulas. Bien, vayamos más abajo. Hay que recordar que este curso pues es un ejemplo en el cual estamos practicando y se están mostrando también los resultados. Es necesario que activemos el botón activar edición, ¿no? Para poder trabajar. Vamos a activar edición. Entonces nos va a cargar un poco. Ahora sí, reconocemos que nos aparecen los lápices, ¿no? Entonces cuando ya nos aparecen los lápices, significa de que ya está activada edición. Ya podemos editar este curso, ¿no? Ya podemos agregar algunos elementos, cambiar algunos nombres, entre otros. Más aquí abajo, en el signo más, ¿no? Como nos dice aquí,
añadir una actividad o un recurso, ¿no? Recuerden bien que para el caso de Moodle pues trabaja con dos categorías, ¿no? Actividad y recurso. Actividades pues son aquellos elementos, herramientas que nos van a permitir como docentes poder replantear algún cuestionamiento, de repente un cuestionario, ¿no? De repente se puede asignar una tarea, ¿no? Y en recursos, pues, por ejemplo, subir un archivo. Si se sube un archivo digital, un PDF, eso vendría a ser un recurso. Veamos aquí el ejemplo. Añadir actividad o un recurso. Esta es la ventana que se mencionó en los temas anteriores. En todos nos aparecen todos los elementos, actividades, como le comenté en un primer momento, el cuestionario, ¿no? Son actividades, ¿no? La tarea, ¿no? En recursos que encontramos, pues archivo, carpeta, etiqueta, libro, son recursos. Ahora lo que necesitamos es asignar o crear, mejor dicho, un foro, ¿no? Actividades es un foro. Bien, entonces nos vamos a foro. Inmediatamente nos aparece esta página que es un formulario prácticamente y en la cual nosotros vamos a ir llenando algunos parámetros que son necesarios para tener nuestro foro. Nombre del foro, a ver. Vamos a empezar con un foro de bienvenida. ¿Qué les parece? Foro de bienvenida. ¿El foro de bienvenida es calificable? Usualmente no, no es calificable. Y aquí podemos colocar, por ejemplo, ¿no? Mi nombre, o pueden empezar con soy el docente, o soy la docente, ¿no? O soy el profesor, como ustedes consideren conveniente. Profesor Henry Coronel Guamán, ¿no? Ya está. ¿Qué más? Profesor del curso, no sé. Responsable del curso de comunicación, ¿no? Como en este caso, ¿no? Y oral y escrita, ¿no? Como en este caso, como está asignado en este curso, ¿no? Dependiendo pues de la asignatura que tengan a cargo. Se puede colocar algunas cosas más. Tengo tantos años de experiencia de formación, tengo algunos estudios, se voy a mencionar algunas cosas muy, muy breves, ¿no? También se puede agregar algunas aficiones, ¿no? Me gusta leer tal obra, tal autor, no, no lo sé. Me gusta hacer tal deporte, algo muy breve también para que los estudiantes vayan conociendo a su docente, ¿no? Y bien, entonces algunas aficiones se pueden agregar ahí. Y también se anima a los estudiantes que también compartan sus aficiones, ¿no? Que también se presenten. Bueno, entonces aquí vamos a dejarlo sin, no vamos a mostrar la descripción, porque eso ya va a aparecer cuando el estudiante pueda ingresar. ¿Es un foro para uso general? Sí, es un foro para uso general. De todos estos, los más usados son para uso general, debate sencillo, foro de preguntas y respuestas, un poco. Yo creo que los más usados que he visto son cada persona plantea un tema, debate sencillo y uso general. Pero también se aplica foro de preguntas y respuestas, así que en formato de blog he visto muy pocos, pero bueno, les hago mención en la cual ustedes pueden ir explorando en cuál les resulta mucho mejor, ¿no? Para este caso vamos a dejarlo como foro para uso general. Y evidentemente todos los parámetros que aparecen abajo, pues no lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar solamente algunos para marcar la pauta en este foro. Disponibilidad, esto me indica pues prácticamente la fecha, desde cuándo hasta cuándo, ¿no? Muy bien. Como es un foro de bienvenida, pues no es necesario habilitar desde cuándo puede estar o hasta cuándo el límite, ¿no? No es necesario. Adjuntos y recuento de palabras. Acá me dice tamaño máximo de archivo, 500 KB, kilobytes. Número máximo de archivos. Mostrar número de palabras. No, no es necesario. De repente en algunos casos cuando el docente pide algunos parámetros, ¿no? Que no exceda tantos caracteres, por ejemplo. Allí sí se puede colocar, ¿no? Mostrar el número de palabras y también pues que el docente pueda observar prácticamente cuántas palabras ha ingresado el estudiante en su foro, ¿no? Suscripción y seguimiento, esto es para que
la notificación, o mejor dicho, notifique al usuario, notifique al estudiante, ¿no? De que el docente ha creado un foro. Cuando el docente crea un foro y le da la modalidad de suscripción forzosa, inmediatamente pues va a llegar la notificación al estudiante, al correo electrónico de que el docente ha actualizado un foro, ¿no? Hay también automática, opcional, eso vamos a dejarlo ahí como opcional, ¿no? Muy bien, creo que hasta aquí nada más. La calificación es tipo de calificación. Esto es lo que vimos en las láminas. Generalmente los docentes no califican foros, ¿no? Generalmente no se califican los foros, generalmente digo. Y cuando digo generalmente, estoy hablando en porcentaje de no, estoy hablando pues en un 60 o 70 hasta 80% de no. Y en algunas realidades educativas sí usan el foro como para una evaluación, ¿no? En algunas, pero es muy poco el porcentaje, ¿no? Ahora, eso no quita de que no pueda usarse, ¿no? De que no puede usarse, de que sí puede usarse y que puede calificarse también, ¿no? Entonces aquí nos dicen los tipos, si se va a valorar en este caso por el promedio de valoraciones, el número de valoraciones, calificación máxima, mínima, etcétera. Esto va a depender mucho de cómo el docente haya planificado sus unidades, de cómo el docente tenga toda su programación y si es que ha considerado los foros o un foro, ¿no? Por ejemplo, para calificar al estudiante o el progreso del estudiante también. Muy bien. Vamos continuando entonces. Vamos a dejarlo así, como en este caso es un foro de bienvenida, ¿no? No está forzado que el estudiante tenga que ser evaluado al momento de presentarse, ¿no? Vamos a guardar los cambios y mostrar. Bien, entonces aquí me dice foro bienvenida, soy el profesor tal, responsable del curso tal, etcétera, ¿no? Y se puede ir argumentando algunas líneas más, ¿no? Añadir un nuevo tema de debate. Esto cuando es general, pues que cada uno tiene la libertad de añadir un nuevo tema de debate. Voy a reconfigurar esto para ver cómo es el comportamiento de este foro. Vamos a editar ajustes. Y ya no lo vamos a dejar como de uso general. Vamos a usarlo ahora como un debate sencillo. Vamos a la parte final y vamos a guardar los cambios y mostrar. Cuando es un debate sencillo, significa que el estudiante tiene que responder aquí, mira, justo debajo del foro del docente. Y le da clic en responder y las respuestas, los comentarios van a aparecer de forma anidada. ¿Qué significa eso? Significa que va a haber una jerarquización, ¿no? Va a haber una tabulación. Por un margen va a aparecer más pegado hacia la izquierda el mensaje principal, en este caso del docente, y abajo la respuesta del estudiante va a aparecer con una sangría desplazada hacia la derecha, ¿no? Un poco más espaciosa y se va a entender claramente de que ha sido una respuesta hacia el docente, ¿no? Muy bien. Entonces, este es uno de los que es más usado, pues más utilizado, ¿no? Generalmente es utilizado el debate. Vamos a ver el otro. Editar ajustes. Voy a colocar en este caso ya no debate sencillo, sino el de preguntas y respuestas, ¿no? Preguntas y respuestas. Vamos a guardar los cambios y mostrar. En el de preguntas y respuestas también seguramente lo han visto en alguna oportunidad, con la diferencia es que el estudiante puede responder aquí, ¿no? Tienen la potestad de crear una nueva pregunta, ¿no? Va a aparecer más abajo y se va armando una cola muy similar al foro que hemos visto en las láminas, ¿no?
pero también va a tener la posibilidad de contestar a alguno de sus compañeros que han creado, ¿no? Una nueva pregunta. Y en este caso al docente también, ¿no? Muy bien. Un poco el trabajo de esto para el docente es que va a tener que abrir, ¿no? Abrir, salir, entrar, leer, salir, ¿no? Salir para ir revisando foro por foro, ¿no? Por eso digo que el que es más usado es el de debate sencillo, porque ahí aparece todo en la parte de la columna, ¿no? Debate sencillo. Listo. Muy bien, ese es el más utilizado, el más conocido. ¿Qué más? En las calificaciones. Bueno, aquí evidentemente pues no hay calificaciones, pero podemos agregarle, por ejemplo, supongamos que ya no es un foro de bienvenida, pongámosle aquí que sea un foro de debate, foro de debate. Uno todavía le ponemos 0,1. Ya, y aquí vamos a colocar acerca de... eh, voy a hablar acá un poquito acerca de del COVID, vamos a poner acerca del COVID, ¿no? COVID, COVID-19, ¿no? Y bueno, se va argumentando algunas líneas más, lo que el docente cree conveniente, de tal manera que puede allí crear el conflicto cognitivo, ¿no? Se va redactando otros argumentos, ¿no? Y al final termina esto en una pregunta. ¿Usted considera que, no? Considera que es importante que debajo de este foro articulado, pues se planteen los parámetros, ¿no? Como por ejemplo tomar en cuenta, ¿no? Y puede ser uno acá, eh, responder de manera, ¿qué más? De manera propia y no extensa, por ejemplo, ¿no? Propia significa de que sea con sus argumentos propios, ¿no? Con sus propias palabras, ¿no? Poner, o podemos colocarlo así, ¿no? Poner con sus propias palabras. Es un ejemplo, ¿no? Y vamos a poner más abajo, ¿no? La, la respuesta debe ser breve, no exceder las 4 líneas, por ejemplo, 4 líneas. Es un ejemplo, no es una alternativa, pero son parámetros que el docente va colocando. ¿Qué más? Responder los comentarios de al menos 2 de sus compañeros. Listo. Compañeras, ¿no? Son parámetros, ¿ya? Son parámetros. Entonces aquí se plantea el foro de debate, se argumenta todo lo que el docente desea que los estudiantes opinen, se terminan con algunas interrogantes, ¿no? Y allí pues ya una vez el estudiante pues haber leído empieza a analizar la pregunta y empieza a argumentar, ¿no? Con sus propias palabras. Entonces de esta forma se presenta en la descripción, es un debate sencillo, no lo vamos a ver de forma anidada. Y también en la parte de acá, pues aquí sí es posible colocarle como tipo de consolidación. En calificación vamos a ponerle que sea pues el promedio, pues, ¿no? El promedio de valoraciones. Promedio. Posible que el estudiante pues responda más de una vez a sus compañeros, puede responder a 5, no lo sé, 4, que es poco usual, ¿no? Que responda a 5. Siempre responden 2, 3, exagerando, ¿no? Entonces, hay casos en donde el estudiante no responde, ¿no? También solamente aporta nada más. Entonces, esos parámetros tienen que estar bien marcados antes, ¿no? Puntuación máxima 20, ¿no? Y listo, hemos concluido con este foro. Vamos a guardar los cambios y mostrar. Y ya está listo. Entonces aquí nos va a plantear, ¿no? El foro. Incluso podemos colocarle acá otro nombre adicional, ¿no? De qué se trata acerca del COVID o COVID-19, no lo sé. En la actualidad, en 2021, ¿no? Y aquí, ¿no? Se va redactando acerca de algún tema de interés, ¿no? Pero evidentemente este tema no está relacionado con
con el curso, pues, pero se ha planteado de manera para que se vea a modo de ejemplo cómo se está planteando este foro, ¿no? Entonces el estudiante va a responder aquí, va a pinchar en ese enlace o va a presionar en este enlace y va a poder colocar su respuesta, ¿no? Estimado, ¿no? Estimado profesor, ¿no? Y empieza, ¿no? Con su respuesta, de acuerdo a los parámetros establecidos. Y envía el foro, ¿no? Entonces, como hemos visto en este ejemplo, el mensaje va a aparecer así debajo, ¿eh? De esta forma. El principal y el mensaje aquí, ¿no? Tiene una jerarquización hacia un costado. Muy bien. Básicamente esto es como funciona el análisis de los foros, ¿no? Espero que lo lleven a la práctica. El uso de los foros es muy amplio, nos sirve como una herramienta de socialización, ayuda muchísimo a que el estudiante también pueda buscar dentro de sus ideas, ¿no? Y aportar. Hay que motivar a que los estudiantes siempre estén con sus opiniones y que ellos puedan expresarse, ¿no? Y en alguno de los casos también pueden plantearse algunos foros en una sesión de clase, por ejemplo, ¿no? Si se está transmitiendo una clase en línea, se les invita a los estudiantes, en caso de ser pertinente, ¿ya? Y siempre y cuando esté dentro de la planificación y dentro de su clase, ¿no? De su sesión de clase. Entonces, si es así, se puede invitar a los estudiantes para que se trasladen unos minutos a la plataforma, puede ser un intervalo de entre 5 a 6 minutos, y que respondan al foro que el docente ha dejado, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Bien, en caso de ser pertinente y en caso de estar programado también, le digo, ¿no? Es una buena práctica también. Eso evita un poco que los estudiantes busquen las respuestas en otros lugares o que se copien las respuestas, sino que permite que ellos mismos puedan responder con sus propias palabras, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí ha sido el tema del foro. Espero que lo pongan en práctica. Espero que lo pongan en práctica y continuamos en el siguiente video.